Well, it's me, the one starting. So, Maddie, Thank you. Well, good evening, everyone, and thank you for coming to the presentation that will be, well, focused on the presentation of this publishing house called Portal Editions. And, well, I must say that it was founded by Dr. Simonsen and Dr. Montero in the year 2008. And, well, we could say that it is nowadays run by, well, the four of us, Andoni Cosio, Jenny de Guerrero, Eka Zuriaga, and me, myself, Mai Susperegi. Well, the aim of this publishing house is to offer the readers a way of entering into the world of imaginative literature. And in order to do so, we do not only publish annotated editions of the great classics, but also some academic monographs. And why do we do that? Because in contrast to some other scholars, we do not see fantasy as a way of escape, but as a different and imaginative way of seeing and therefore understanding our world nowadays. In fact, we think this kind of literature offers some new perspectives to face some intellectual, artistic, social, and spiritual challenges present in this modern world nowadays. And well, regarding the different branches that we have in this webpage, one of them is Portal Editions itself, where we can see that there are some works on Gothic literature and English Romanticism, also German Romanticism, and of course, literature about Inklings. That is what this conference is about. And well, we have some authors here, Eduardo Segura, who has been speaking some hours before, Fernando Ángel Moreno, Pedro Andreu, and of course, Miguel Ayerbe, that is sitting here next to me, and which will be a pleasure to hear him. So now Andoni will continue with this explanation about of the books that we have in the catalog. Thank you. Okay, so the collections that we have published up until now deal with the German Romanticism, Prospectiva, which has been dealing with science fiction. Then the Inklings, which is what this conference is all about. And then new fiction. In the new fiction section, we have published one novel published by a Spanish author, and then compilation of terror tales in Power Anthology. So next to me is sitting Miguel Ayerbe, who is a professor in this university, in the University of the Basque Country, author of the Green Tales and of the Tales of German Romanticism, which is the new book that has been published this month. So now the presentation will be done in Spanish, as he prefers to do so. Bien, entonces, Miguel, quería preguntarte ¿por qué una nueva edición de estos conocidos cuentos? Bueno, en primer lugar, me gustaría tener la oportunidad de saludar y de decir buenas tardes y de agradecer aquí a los organizadores del evento y también al equipo de Portal Editions la posibilidad de estar aquí y de pues hablar de estos libros. Ya siento no poder hacer continuar la presentación en inglés, lengua a la que estoy muy acostumbrado a leer y escuchar más que hablar, pero tengo que mejorar, eso lo te confieso. Y entonces, a la pregunta que formula Andoni, efectivamente, ¿por qué una nueva edición de los cuentos? Porque es verdad que los cuentos ya han sido, en ocasiones anteriores, han sido traducidos y editados, no de manera completa, sino pues algunas selecciones, aunque sí existe una traducción completa, una edición completa que se hizo en Anaya, allá por los años 80, en 3 volúmenes. Y bueno, la idea de esta nueva edición de los cuentos fue una idea que en realidad me propuso el doctor Simonson hace años, con la idea de vincularlo a un proyecto educativo, que él me explicó, a mí me gustó, me entusiasmó, y entonces pues empezamos a preparar
una selección de los cuentos, porque en ese momento pues, bueno, pues tampoco parecía muy viable pues, traducir todos a la vez. Entonces hice una selección, que es la que está aquí publicada, que salió a finales del 2010, si no me equivoco. Y entonces la idea era tanto hacer una traducción lo más cercana a la edición inicial, original, que es del año 1812, aunque luego hubo sucesivas ediciones. En Vida de los Hermanos Grimm hubo 7 ediciones. Y bueno, pues recopilar de diversa temática, también aquellos que tuvieran más elementos fantásticos, y eso después pues, vincularlo pues, a un proyecto educativo, con una serie de materiales y demás. ¿Por qué escoger estos cuentos? Concretamente los que salen en esta edición. Bueno, pues por un lado lo que ya he comentado del elemento fantástico, pero luego también pues, porque sale una gran diversidad de personajes, de temática, de motivos, que bueno, parecía que era lo más representativo de lo que era la tradición oral, porque estos cuentos en su mayoría fueron recopilados oralmente. Los hermanos Grimm fueron recopilando los cuentos visitando, sobre todo a personas mayores, su mayoría eran mujeres en diversos pueblos. No necesariamente tenían que saber escribir, ellos lo que hacían es, se presentaban allí, le pedían que contara el cuento y ellos fidedignamente lo ponían por escrito. De hecho, se conservan algunos dibujos de escenas de este tipo, ¿no? Y bien, y luego, bueno, pues luego surgió la idea de los cuentos románticos, o sea, dentro del mismo movimiento, que ya son cuentos ya más de autor. Es decir, quien haya podido echar ya un vistazo a la edición podrá comprobar que hay una serie de relatos y cada uno viene acompañado de ese autor, salvo un cuento de los hermanos Grimm que incluimos, que aparece los hermanos Grimm como los recopiladores, no son los autores. Y entonces la idea aquí era seguir centrándose en aspectos de la literatura fantástica, pero cogiendo, digamos, un amplio espectro de autores románticos de diversa temática y que de alguna manera, bueno, fueran representativos, digamos, de las ideas románticas, donde encontramos también pues, desde relatos más o menos formados originalmente como basados en historias medievales, como por ejemplo la historia de la Villa Maguilona y el conde Pedro de la Provenza, ¿no? Que está basado en un texto anterior, en lo que en alemán denominamos un Volksbuch de la Edad Media. ¿Por qué la edición de estos textos románticos? Bueno, para mí, yo he de confesar una cosa, y es, yo soy especialista en lingüística y en literatura medievales, de lengua germánica, especialmente la alemana. Pero claro, para mí siempre ha habido una conexión muy profunda entre la Edad Media y el romanticismo. ¿Por qué? Pues porque el romanticismo con mucha frecuencia está llamando a la Edad Media. Y luego porque también hay modelos de la Edad Media que los encuentran luego en el romanticismo. O sea, yo he encontrado, por ejemplo, leyendo textos de una y otra época, he encontrado estructuras, expresiones, formas de exponer cosas que digo, yo esto lo he leído en otra parte y no lo he leído en esta etapa. Es decir, lo he leído, pues si era algo del romanticismo, pues lo he leído en la Edad Media y viceversa, ¿no? Entonces, y luego también otro aspecto que a mí me parecía fascinante era la cuestión del romanticismo y era el aspecto, una cosa que a mí me ha gustado escucharle esta mañana a Eduardo Segura, que era la relación fantasía-realidad, y es que, aunque se hable de relatos fantásticos, pero en realidad están hablando de realidades. ¿Por qué? Porque a mí lo que me fascinaba de los relatos románticos era constatar que los protagonistas, se nos presentan protagonistas que tienen unos anhelos, y unos anhelos que van más allá de los límites que muchas veces impone el mundo. Es más, también el romanticismo era un movimiento también que iba un poco rebelándose contra el racionalismo, contra la ilustración, es decir, todo son una serie de reglas, ¿no? Y a mí me fascinaba porque a mí me parece que eso no habla de desmadres, como podríamos decir, ¿no? De la persona, sino más bien al contrario. Es decir, habla de algo que está muy dentro de la naturaleza humana y que le está llamando. Y le está llamando a hacer algo que trasciende esas fronteras que van de lo meramente formal, de lo meramente legalista, que eso no quiere decir que haya que ir en contra de la ley, sino simplemente planteamientos estrictamente legalistas, ¿no? Es decir, hubo una... No sé si habrán visto una de las últimas películas de Star Trek, donde en una de ellas se ve al capitán Spock de joven, de cadete,
Y entonces, en una de ellas, no sé ahora mismo el subtítulo, pero se encuentra, al final de la película, se encuentra con lo que él sería muchos años después, ¿no? Pero que confunde con su padre. Y le dice Spock, porque Spock siempre se veía en el conflicto entre hacer lo lógico, pero fuera de las emociones, y en hacer lo correcto, lo bueno, ¿no? Entonces este le aconsejaba a Spock en el futuro, más o menos, no es literal, haz lo correcto, no hagas lo lógico, haz lo correcto, ¿no? Y eso es un poco una idea que yo, por lo menos cuando lo escuché en su momento, enganché, ¿no? Digo, como un argumento más, ¿no? Y bueno, más o menos pues... Luego también te quería preguntar qué es lo que aportan estas ediciones al panorama literario, porque yo sé que ambos libros incluyen una extensa introducción a los cuentos. Efectivamente. A ver, la idea de estas dos ediciones era, algunos de estos cuentos ya son conocidos anteriormente, pero otros no. O sea, la mayor parte de los cuentos aquí editados, es decir, cuentan con una nueva traducción o una primera traducción. Y en concreto aquí hay una parte de una obra de Ludwig Tieck, un autor romántico, que es el Phantasus, que todavía no está traducida íntegramente al castellano, simplemente fragmentariamente, que son 7 relatos, y que, bueno, la estructura recuerda un poco a los cuentos de Canterbury, de Chaucer. Y bueno, la idea es que nosotros queríamos añadir un estudio, una contemplación, un análisis, que se saliera un poco de lo estandarizado de otras ediciones anteriores, que se limitan pues, a una biografía muy extensa, y la verdad, muy buena, de pues, tanto de los hermanos Grimm como de los respectivos autores. Es decir, y por ahí no nos hemos metido porque ya hay ediciones, hay introducciones y biografías muy interesantes y muy buenas. O sea, nosotros no era nuestro fin y no íbamos a aportar ahí nada, pero sí entrar más a lo que es un análisis más de los contenidos, de las obras, de los elementos que hay dentro, de los elementos que a veces quedan un poco superficiales en las descripciones del romanticismo, porque se dan ideas generales, pero faltaba entrar a cómo se ve el romanticismo en cada uno de los relatos. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Qué nos está diciendo cada personaje? Y eso se sale un poco del esquema, ¿no? Típico, tradicional, que es bueno, el romanticismo, la base medieval, ¿no? El mundo del más allá, el ámbito de la naturaleza, que por supuesto son muy importantes, ¿no? Pero bueno, ya se ha hablado más de ello y pensábamos que igual pues, había que darle un nuevo enfoque. Vale, y a continuación me gustaría preguntarte cuál ha sido el criterio de selección a la hora de elegir qué cuentos en concreto editar dentro de la amplia gama. Bien, aquí en esta selección yo tengo que decir que digamos, los criterios de selección no han sido solamente obra mía, sino que aquí también tuvo una participación del doctor Simonson, con unos criterios que luego yo coincidía con él, y ahí yo, vamos, en honor a la verdad tengo que decir que él fue quien tuvo más la iniciativa. Pero bueno, la idea era tomar relatos representativos de los principales autores, fundamentalmente pues, de von Eichendorff, Tieck, von Kleist, y luego también tomar algunos relatos que no eran conocidos, por ejemplo el cuento de Goethe, que esta no es la primera traducción, pero otras traducciones que existen apenas son conocidas, ¿no? O sea, a mí en concreto me costó un poco de investigación encontrar que efectivamente había una traducción, porque así como de otros relatos ya existía una o dos traducciones, pues de este no. Y luego también aprovechar la oportunidad de poder traducirlos a partir de las ediciones originales. Es decir, del momento, es decir, del texto original y ediciones facsímiles del texto original en el año en que se publicó exactamente. Sí, porque eso es una de las bases a favor de estas ediciones, ¿no? Coméntanos un poco la importancia que tú le das a siempre elegir el texto original para realizar la traducción. Bueno, esto la verdad es que se nota más cuando se traduce, por la experiencia que yo tengo y también la que he escuchado de otros traductores, cuando se traduce literatura de siglos anteriores, sobre todo de la Edad Media. ¿Por qué? Porque traducir ahora mismo una obra del siglo XIX, salvo algunas diferencias, que tampoco son muy difíciles, eso no le cuesta mucho a nadie, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene que traducir de la lengua medieval, en concreto aquí del alemán medieval, claro, ya para eso hace falta una preparación especial, una formación especial, y ha tenido que ser posible leer las obras en la lengua original,
Pero no solamente eso, es que también hay que saber descubrir bien cuál es el manuscrito primigenio. No importa que luego vayas cogiendo de varios manuscritos posteriores, siempre y cuando lo vayas anotando, de alguna manera, ¿no? Pero siempre tienes que tener claro quién es el primero. ¿Por qué? Pues porque siempre hay decisiones que tienes que tomar y dices, bueno, ¿cuál es lo más original? Por supuesto, todo este aparato explicándolo. Entonces, claro, para eso tienes que basar en rasgos lingüísticos, en rasgos grafemáticos, etcétera, etcétera. Y luego porque también, pues por desgracia, a mí me da un poco de vergüenza y reparo de decirlo, ¿no? Pero yo creo que, aunque cueste, también hay que decir la verdad, ¿no? No es rara la queja de especialistas que dicen que ha habido traducciones de obras medievales que se han hecho a partir de traducciones a otras lenguas modernas, ¿no? Por ejemplo, pues a través de ediciones al francés moderno o al inglés moderno. Y eso se nota a veces, ¿no? Cuando tú tienes un texto donde te editan el texto original y luego la traducción respectiva, tú notas que hay cosas que no concuerdan. Es decir, quien sea, ha tenido que pasar por un texto intermedio, ¿no? Entonces eso a veces es una pena porque, claro, yo puedo permitirme, con toda la modestia posible, yo puedo permitirme el lujo de poder leerme un texto en la lengua original. Pero claro, cuando veo las incongruencias, al cotejar con una traducción moderna, pues lo que veo es decir, bueno, aquí faltan cosas y el lector se está perdiendo cosas, ¿no? Entonces, una de las ideas y proyectos de estas traducciones es que el principio básico, uno de los principios básicos es las traducciones tienen que ser del texto original. Si es del siglo XVIII, tal como se editó, como lo escribió el autor en el siglo XVIII. Si es del siglo XII, tal como se conserva en el siglo XII, ¿no? Y esa es la idea de fondo. Vale, y luego por último, me gustaría que comentaras qué futuros proyectos tienes con la editorial. Asimismo, también presentar el consejo del que tú formas parte. Pues con mucho gusto. Bueno, para mí ha sido siempre pues un placer y también una ilusión pues trabajar con la editorial, porque también a mí me ha permitido dar cauce pues a ilusiones profesionales que yo tenía en el ámbito de la literatura y de la traducción. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues especialmente con el doctor Simonson, pues a lo largo de estos años he ido hablando de diversos proyectos y algunos lo hemos puesto en marcha. Bueno, aquí hay uno, ¿no?, que es el proyecto del romanticismo alemán, pero también la edición de obras medievales, ¿no?, con su correspondiente traducción, introducción, estudios. Y de hecho llegamos a conformar un consejo editorial de literatura medieval en el que tengo el honor de, pues bueno, de trabajar con colegas de otras universidades, no solamente de España, sino también del extranjero. Y además el honor de trabajar con personas de gran experiencia que además he tenido la suerte de ser alumno suyo en su momento, o doctorando suyo, ¿no? Y entonces, a mí, claro, conocer a esas personas a mí me daba mucha tranquilidad y mucha confianza porque sabía que estaba trabajando con personas de mucha solvencia. Y además contar con la colaboración del profesor Klassen de Arizona, es decir, para cuestiones de asesoramiento y demás. Y luego también participa un profesor de la Universidad de Tarragona, Rovira i Virgili, Macià Riutort, con el que tuve la dicha de ser alumno suyo de doctorado, y que es todo un especialista en literatura germánica. De hecho, está a punto de publicar la traducción al castellano de un antiguo poema sajón sobre la vida de Jesucristo del siglo IX. Y la cosa tiene su mérito porque es traducir una obra que va sobre la vida de Cristo, pero en un tono épico. Es decir, es muy interesante leer cómo se transmite la vida de Jesucristo como si Jesucristo fuera un señor feudal con sus discípulos, que son sus vasallos, pero sin al mismo tiempo fila al contenido de la Sagrada Escritura. Pero donde es muy interesante descubrir algunos pasajes que se da una potente carga épica, o por ejemplo pues, la tormenta del mar de Galilea, o la traición de Judas. ¿Por qué? Pues porque se aportan tintes de lo que es el elemento germánico, ¿no?, y los valores germánicos, ¿no? Entonces es muy interesante ver esa descripción. Y ya les digo, la traducción está a punto de salir. Hay una traducción anterior del año 96, publicada en Martial Pons. Pero vamos, yo les recomiendo esta otra, no porque sea el profesor Riutort, gran amigo mío y una persona que yo conozco mucho, sino porque he tenido la oportunidad de leer la primicia de su traducción antes de enviarla a la editorial. Y la verdad es que no incurre en algunos errores que sí incurrían en la edición anterior.
de traducción léxica, ¿no? Y luego también, bueno, pues hay más proyectos también dentro del romanticismo. Bueno, uno de los que hemos hablado, que bueno, también habrá que ver si se termina concretando, pues es que sería algo inédito en la traducción al español, que sería una traducción completa del Phantasus de Ludwig Tieck, ¿no? Que eso sería muy importante porque también está todo el marco que rodea a los... O sea, antes le he dicho que el esquema es muy parecido a los cuentos de Canterbury. ¿Por qué? Porque el Phantasus, o sea, hay un marco general, que son una serie de amigos que se reúnen, hablan entre ellos y se cuentan, cada uno se cuenta un relato. Entonces, siempre entra alguno, cuenta el relato, termina, vuelven a hablar entre sí los amigos, comentan, pues, oye, qué duro, qué difícil, o qué triste, o qué felicidad y demás. Entonces sale un nuevo tema y a continuación, pues mira, pues yo aquí puedo aportar este otro relato, y entonces viene el siguiente relato así hasta 7, ¿no? Y luego también porque es muy importante, a mi modo de ver, que es la introducción que hace Tieck al Phantasus. Que hay dos voces, una suya y luego la voz que inicia el Phantasus, que es un prólogo de la propia obra, que es como una lección magistral, o dos lecciones magistrales de lo que es el romanticismo, con los principios del romanticismo, pero es como si tuviéramos la oportunidad de tener aquí delante, como se me tiene aquí ahora mismo, a mí, y tener aquí a Ludwig Tieck y preguntarle, oye, cuéntanos en directo, de tu interior, lo que es el romanticismo, según tú, que eres un autor del siglo XIX, ¿no? Porque yo creo que una vez lo comenté con el doctor Simonson, las mejores lecciones teóricas sobre el romanticismo son los prólogos de los autores románticos, más que cualquier manual, que está muy bien y merecen todo el respeto, de académicos, investigadores sobre el romanticismo. Pero es que para mí lo más claro, lo más asequible, lo que mejor llega al lector es lo que dicen estos señores en los prólogos. Y entonces es que yo creo que casi igual que las obras merece la pena traducir los prólogos. Por supuesto, siempre con el sello de calidad que ofrece el Consejo. Efectivamente. Eso es, ¿no? O sea, la idea es que todos estos trabajos siempre pasen, digamos, un estudio crítico y un informe de evaluación, donde, bueno, se vea la solvencia, se vean las fuentes, porque uno de los problemas que tienen las traducciones es que te dicen, bueno, hemos traducido estos textos, pero no te dicen, por ejemplo, de dónde ha salido, que eso es muy importante en la traducción, porque ahí ves, uno, se ha traducido desde la lengua original, pero además, ¿qué edición ha utilizado? Si es una original, o si es una más pasada, o una actualizada, aunque sea la lengua original. Entonces, todo eso te va a decir por dónde ha ido la traducción, ¿no? Vale, muchas gracias, Miguel. Ahora, now we're gonna, Raúl, no, sorry, Kaitz is gonna go on with the presentation. Okay, regarding the other branches that we have in the publishing house of Portal Editions, now I'm going to talk about the branch of Portal Education. This branch was created basically in order to offer academic works and publish books in different languages. The most outstanding thing to point out in this branch, it is its worldwide distribution of both physical and ebooks, and also the permanent stock that this branch has the whole year. Among the series that we can find in this branch, we can find the branches such as linguistics, French voices in translation studies, education and multilingualism, Portal Editions, the American Literary West, the Spanish as a foreign language, literatura fantástica y clásica de la Edad Media alemana, or British literature visions from abroad. As well, the most important thing about to say about this list is that every series of this list has a editing board, which is which works with these works in order to guarantee the prestige of the works that are published in this branch. If we click, for example, in one of the list of the series of the list, for example, the one of the American Literary West, we can find pieces of work made by some scholars of this faculty, such as David Rio, who is a doctor in North American literature and teacher also in the degree of English in this faculty.
And finally, we have Yanira and Raúl, who are going to speak about the last branch of the publishing house. Okay, good afternoon to everyone. Thank you, guys, for your presentation. Now I'm going to start to introduce the so-called Scarecrow project, and afterwards Raúl will show the online material. So this part will be included in the project section in the website. So in this section, different novels are available, and the main feature is that they are original novels. They are not adapted for the different levels of the Common European Framework of Reference. Although we have somehow recommended a given level for each of the novels. Raúl will show that. Okay, are you going to show it? You want me to show it now? Okay. Okay, good. The aim of this project was not only to incorporate fantasy into the classroom context, but also to build a multilateral curricula that integrates different subjects, such as, for instance, English, music, and information technology, or even art crafts. In fact, nowadays we are working with a group band to develop the musical side of the abilities of students to implement it in schools. For this part, as you can see in the screen, teachers and students will have access to a restricted section where didactic materials that have been designed for them are available. And as well, in this section, teachers can use some other resources to implement this knowledge into the classroom context. So it's a pleasure to give the word to Dr. Montero, and he will add more information about this section. Thank you. Does it work? Yeah. Okay. So basically, what I'm going to do now is how to use the project. Okay, because this is the main point of this part of the conference, and why it started. Everything happened because both Martin and myself we are teachers at secondary, and we realized that for most of our students to study and learn English was a kind of difficult subject. Why? Mainly because of motivation. So that's the reality of our schools. And we thought, okay, maybe if we try to present the language using fantasy, the story can change. So we started thinking about that project, taking the marks of our fiction and our idea of being also fantasy writers, and using some of our novels, try to create something different, something that we can use in the classroom. So we'll create this kind of online project, which is just focused at taking into account new technologies. And as you can see there, we have like 2 different novels. We are going to just focus in the first one. Is it in points? I am without my classes and I don't know the language. I can see properly. It's English. Okay, perfect then. Okay, so the first thing is practice test. So for example, the student, let's say that this is a book for students with B2 level, okay, or even B1. So the idea is just to create certain exercises for them to reinforce, and not just the learning of the language itself, but also other abilities, okay, such as reading, speaking, writing, but using another subject. And I'm going to explain myself. This is the first exercise, which is the standard one, okay?
we have a text, and after that we have several questions that they have to answer. Okay, pretty easy. Then writing, which is going to be focused on something that the teacher is going to ask for. But for example, when we arrive to the listening, we have something different. We try to find like real music, okay, and real songs related to the project, where students can learn how to use music, but everything, okay, without forgetting the idea of enjoying music itself. So the idea is that we start listening to the song, which is related to the novel on the one hand, and on the other we can work not just music but also for example phonetics. We can sing with our students while teaching them how to use phonetics in class, and it's really fun. Okay, so that should be, for example, one of the idea. Of course, we have like several songs depending on the project or the song, whatever. And then for the speaking, other activities that we can find. Now, I'm going just to stop the music because if not, yeah, it's going to stay with that till the very end. Okay, so that's, for example, practice test. Then we have WebQuest. Here, that was the idea was just to work all the subjects, such as, for example, art and crafts, ethics, or literature. So probably you know what a web quest is, but basically what we did was just to present a topic related to, for example, art and craft and this novel, and a sort of introduction for our students to do a kind of previous research. If we are speaking, for example, about fantasy, they can do a research focus on fantasy, and we use internet, of course, but what we do is just to give them the pages where they have to look for the info. So short introduction and then online resources. So we have a kind of short presentation about the 19th century art and the early 20th century fantasy art. For example, here we have Anke Eastman, okay, where is the web page of the author. So our students, if they want to do a proper research about the art related to those novels, can do a proper, research through the different links they can find in the web page. Then, after that, now we can assume that our students have the proper background, so they can start with the assignment that we are going to ask for as a kind of cooperative project or individual project, whatever. So, for example, here it says, can you find any art form for the 19th century that is similar to the works of modern fantasy artists? Speaking about the style, about concepts, and so on and on. So they have like different assignments they can do. And then also, as we are very friends and we have no problems in our department or our school, we speak also with a computer science teacher and tell him that if he doesn't mind, we can also use his class for our students to prepare the project, editing everything, do the PDF, whatever, depending on the different levels students have to do and achieve different purposes. So that's really also the idea of this type of formal instruction. And at the end, we always have to present a kind of contest. Depending on the teacher, it can be, okay, you are going to obtain like 2 extra points at the very end, or you can also do, a contest among the different classes you have in the school, or with other schools, and so on and on. But the idea should be that just to create a kind of educational project where it can be shared and enjoyable by everyone, not just by my single class in my single space, which is pretty poor from our point of view. And we did something similar with ethics, with another web quest, introduction, online resources, and so on, and literature. Okay. So then we have contact the creators, which is not just the writers, but also the painters or the ones who have been doing the web page, if they want to know something else about the project, because the idea is that to create a kind of second world where the students can go and learn through enjoyment. And also a book of adventure, which is a kind of also physical map of this secondary world, invented world, where the students can go if they need a kind of extra information. So yeah, of course, the map is alive in a sense. So if I want to go to Castle Green or whatever, I just click here and voila, here I have more info with photos
okay, about the different places we can find in this secondary world, which means that also we can work languages, doing descriptions about the places and so on, with the extra material we have already prepared for teachers to prepare the students for official language exams. It can be the ones from the Cervantes Institute, it can be Trinity College, it can be Cambridge. The idea is just to do a kind of extra hand for teachers while enjoying that idea of learning using fantasy, using literature. So it was a massive project with it was like really hard, but we have been the two of us because really happy in doing it. We have learned a lot, okay, and it's now it's the turn of a kind of new generation to go on with this super idea. We are going to be here in a sense just to support and help them whenever it's possible, but it's your turn, guys. So it's up to you. So one of the things that we could mention about this new generation, Raúl has mentioned. Well, we are continuing with the line of the publishing house, but apart from that, we are like giving a fresh air to this publishing house. And one of the projects we have made, Maggie, could you look for our Twitter page, please? Okay, we have prepared, for example, a contest. Sorry, our Twitter, Portal Editions. Yeah. Okay, so we prepare a contest of micro tales and short stories in order for the publishing house to get known through the whole peninsula. And well, if you want to participate in the contest, sorry, here you have the photo or of the poster of the contest, in which you have the date in which you can send your works, and also the pages in which you can find the laws for the contest, and also our personal email in order to contact us if you have any kind of question or if you need any kind of help. So that would be the ending of this presentation. Thank you for your attention, and thank you for coming. And now we have a kind of short break of 10 minutes, isn't it? Because one of Miguel will start at 4:30, so it's short break. Thank you. Yeah, so sorry. We will start with the last session at 5. 5, because maybe we have someone who wants to listen in. Sorry for that. 5.